Sí puedes sacar, por ejemplo, parte medular como es la metodología, eh, si es que viene todo en un mismo artículo, pero, por ejemplo, parte de la introducción no debe de ser toda del mismo artículo. Ok. Entonces, ¿sí nos ¿Sí? podemos ayudar de un solo artículo o de dos o de tres para hacerla, verdad? Como la De vez dos o de pasada. tres no, o sea, tiene que ser del número de evidencia, del número de referencias que viene ahí, porque la introducción pues es un poquito larga. Ok. O sea, no larga de que quiero que me copien y me peguen todo, pero sí, tienen que aprender a resumir. De hecho, era lo que les quería comentar, chicos. Estuve revisando sus evidencias y hay mucho, yo creo que la mayoría de ustedes me pusieron casi 20 hojas, entre 15 y 18 hojas. No me están resumiendo nada, solo me están copiando y pegando a pesar de que ustedes están escribiendo. Se supone que deben de leer primero y en base a eso ustedes sacar un resumen con sus propias palabras de lo que entendieron del tema. Y la mayoría de ustedes solamente me copió y me pegó lo que estaba leyendo. Así no son las evidencias, ¿eh? Así no son. Entonces, por favor, les pido que acuérdense que el número mínimo de hojas son 3, máximo son 5, sin contar las referencias ni la portada, para caso de ensayos, informes. Para caso de prácticas, mínimo son 5 hojas, máximo son 8. No quiero más hojas, ¿sí? Otra cosa que vi también en sus evidencias, yo creo que el 90% de su grupo no está citando su documento, su práctica, pues. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo un texto, yo tengo que poner la cita de donde yo lo obtuve, porque sí cumplen con el apartado de las referencias bibliográficas, cumplen y a lo mejor le pusieron 20, 30 o las que les haya yo pedido, pero yo no sé en dónde las utilizaron. ¿Por qué? Porque en el texto como tal no viene en dónde utilizaron cada cita. Por lo que me dice, para mí, es que solamente copiaron y pegaron las referencias de algún documento. Muchas veces solamente hasta les encierro ahí. Me gustaría saber en dónde utilizó esta referencia. Porque muchas veces, por ejemplo, hablan en las citas, el título es de, no sé, metales pesados y ustedes resulta que en su texto no hablan nada de metales pesados. Entonces, ojo porque en todo me fijo, ¿sí? Entonces, no va a quedar esa calificación que les puse, la voy a cambiar, ¿sí? Y a cada uno les voy a poner en qué fallaron los comentarios, ¿ok? Entonces, por favor, aprendan a resumir. ¿Y por qué va esto? Por lo que me pregunta usted, Hugo. Sí tiene que buscar varios artículos para que le ayuden a hacer su introducción, porque si no, ¿qué caso tiene que yo lo ponga a escribir todo el artículo? Pues mejor tradúzcamelo y se acabó. Sí, y ese no es el plan. El plan es que tienen que leer todos. Yo les dije desde un inicio de la clase, esta clase van a leer mucho, ¿sí? Entonces hay que leer nada más. No les estoy encargando tanto trabajo como para que me estén entregando la calidad de trabajos que me están entregando. Y eso que todavía no reviso los demás. Ya esta semana me voy a poner al corriente para revisar todo. Entonces, ojo chicos, porque la verdad cuando está uno de este lado revisando, da pereza revisar cuando nada más copian y pegan. Y no se trata de eso tampoco, y tampoco quiero perjudicarlos en su calificación. Las conclusiones, ahí me doy cuenta perfectamente quién hizo y quién no la tarea. ¿Por qué? Porque les pedí una conclusión personal, no la conclusión del artículo. Y la gran mayoría puso la conclusión del artículo.
La gran mayoría no me puso limitantes, no me puso aportaciones para su carrera, entonces no están cumpliendo con la rúbrica. ¿Sí? ¿Qué eso qué? Bueno, pero entonces, ¿y en todos los demás trabajos sí están cumpliendo? Digo, porque es el primero que reviso y no se están adaptando a la rúbrica. ¿Sí? Las referencias se las pedí o no en formato APA. Sí, Miss. Y la gran mayoría no lo está cumpliendo. No estoy hablando del 100%. Y yo a ustedes no los conozco como para decirles quién, cada uno sabe quién está haciendo las cosas bien y quién nada más está haciendo las evidencias por cumplir. Entiendo que tienen mucha tarea, lo entiendo. Entiendo que es muy pesado estar trabajando en línea, también lo entiendo. Pero traten de cumplir con lo más que se pueda. Sí, o sea, lo que menos queremos es ahora sí que perjudicarlos en calificaciones, pero sí traten de leer. ¿Sí? Ya se acerca un examen. Los exámenes los voy a hacer orales. Y en el examen pregunto de todo, hasta de las evidencias. Y entonces ahí es donde ustedes me van a platicar todo lo que pusieron en sus evidencias y ya la calificación que les puse ahí en la plataforma puede ser que baje o que suba, dependiendo de lo que me platiquen que pusieron en la evidencia. ¿Sí? Entonces, no es un regaño, no lo tomen así, simplemente tómenlo como que tienen que ponerse las pilas a hacer bien el trabajo y se acabó, nada. ¿Sí? La calificación, como les digo, puede cambiar. Aparte tienen una segunda oportunidad el día del cuatrimestral también. ¿Sí? Entonces, ojo chicos, ojo porque también hay referencias que son prohibidas en los trabajos. Entonces, lamentablemente o afortunadamente para ustedes, reviso la tarea con lupa, por eso me tardo en revisar. ¿Sí? Bueno. Maestra. Entonces, acuérdense del número de hojas, por favor, no se excedan tampoco. Es entre 5 y 8 para las prácticas. Sí, algunos de ustedes también me entregaron la práctica directa, no la hicieron manuscrita y pues es otro requisito que se pidió. ¿Sí? Bueno, entonces hay muchas cositas que he estado checando y nada más es importante que se las mencione para que puedan ir modificando esas cosas, ¿verdad? Bueno. Maestra. Sí. Disculpe, respecto a la extensión de las hojas, ¿habría alguna tolerancia de esas 8 máximas? Porque, bueno, en mi caso, ahorita estoy haciendo 2 diagramas de flujo, uno para la extracción de ADN y otro para el protocolo de la PCR, que fue más o menos lo que entendí que nos había pedido, ¿no? Sí. Entonces ahí van, bueno, al momento de escanear van a salir ya 2 hojas, entonces esas 2 hojas que se van a ver en el escaneado ya me representan una pérdida y ya nada más me quedarían 6 hojas por escribir. Y la metodología también pues está un poquito larga. Entonces... Puede ser que no tome en cuenta las hojas de los diagramas. Nada más. Ok. Sí. Muy bien. Sí, para que puedan escribir bien. Ok. ¿Sí? Sí, gracias, bien. Muy bien, no de nada. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar. Miss, disculpe. Dígame. En cuanto a la introducción, ve que ahorita mencionó que no va a salir del artículo de que estemos usando como base. ¿Pero va a ser sobre el tema que habla el artículo o sobre lo que estamos viendo en clase?
sobre el tema del artículo. Bueno, no tanto del artículo, de los temas que se le piden en la evidencia, que es PCR, RT-PCR o la tiempo real. Entonces el artículo solamente sacaríamos los resultados, por ejemplo, y parte de la metodología. No, es que del artículo usted puede sacar metodología, puede sacar resultados, puede sacar discusiones un poquito y un poquito de la introducción, pero es que no quiere decir que toda la introducción vaya a ser del solo artículo, Okay. ¿sí? Ujú. Pero sí puede tomar fragmentos de ese artículo para su introducción, Y va a pero ser complementarlo PCR. con otros, ¿sí? En base a la PCR, que son los temas que se le piden, Ah, ok. Sí, gracias. ¿sí? Entonces van a ser las 30 referencias, ¿verdad? Sí, hijo. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Acuérdense que las referencias sí pueden ir escritas en computadora, no hay problema, solamente cumplan con el formato APA, no hay problema. Sí, la portada también puede ir en computadora, no hay problema. ¿Sí? Entonces, nada más es cuestión de que se organicen en el orden de su trabajo. Ok. Muy bien. Ok, la clase pasada entonces estábamos platicando de las limitantes que tenía la PCR, ¿verdad? Nos quedamos en esta diapo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Entonces, estábamos platicando de que la PCR propiamente tiene limitantes y pues platicábamos de bastantes cosas que tenemos que conocer previo para poder diseñar o hacer un protocolo de su PCR. Como lo pueden estar viendo en la consulta de la evidencia de su tarea, pues primero tienen que revisar literatura para poder seleccionar el mejor método que sea el más adecuado conforme a la muestra que ustedes están eligiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a hablar ahorita de los diferentes tipos de electroforesis que tenemos. Uno es la horizontal y la otra es la vertical. Me gustaría saber si saben algunas diferencias entre estas dos o qué es una electroforesis. ¿No saben? No recuerdo. ¿No lo han visto este tema así de plano hasta en ceros? Con las imágenes no se les viene nada a la mente. Es como una técnica de separación, ¿no, Miss? Técnica de separación de qué, hija. Por ejemplo, cuando ponen las muestras de ADN, corren creo que de negativo a positivo, y en el agar de agarosa, pues ya se van corriendo las muestras. Ok, gracias, Areli. ¿Quién más? ¿Quién más recuerda algo diferente? Es un gel, ¿no? El que se utiliza. ¿Mande? Es un gel el que se utiliza, ¿no? Es un gel, ok. Para separar el ADN. Ok, Hay moléculas o proteínas. Muy bien. ¿Qué más? Ayuda a migrar el material genético, ¿no, Miss? Mediante cargas positivas y negativas de electricidad. Ok. Muy bien. Entonces, en efecto, chicos, la electroforesis es una técnica también propiamente de biología molecular, de ingeniería genética o de genética como tal, donde nos ayuda a separar los fragmentos de ADN, ARN o proteínas. Y esto se hace por diferencias de cargas. Migran de negativo a positivo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué migran de negativo a positivo? ¿Por qué no al revés, de positivo a negativo?
¿O sí se podría? De las dos maneras. Yo digo que sí se podría. ¿Sí se podría? Según, si no mal recuerdo, creo que nos había dicho la maestra Tania que migra de negativo a positivo porque el ADN tiene carga negativa, si no mal recuerdo. Ok, entonces repito la pregunta, ¿se podrá de positivo a negativo? No creo, Miss. No se puede. ¿Por qué? No. Precisamente por la carga de los ácidos nucleicos. Imagínense que yo tengo un polímero, que ese polímero es la garosa o la acrilamida, ahorita vamos a ver dónde se utiliza cada uno, y en ese polímero yo voy a depositar el fragmento de DNA que yo quiero amplificar, o que ya amplifiqué más bien. Entonces, imagínense que si yo le pongo que migre de positivo a negativo, pues obviamente que el DNA va a ir en reversa, perdón, y se va a salir de ese polímero. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que recordar que va a ir en sentido de negativo hacia positivo. ¿Para qué? Para que logre migrar sobre el polímero, que sería en este caso la agarosa. ¿Ok? Entonces, la electroforesis, chicos, es una técnica de separación de mi material genético, cualquiera que éste sea, y o de proteínas, que migran de negativo a positivo. Para esto, pues nosotros tenemos que conocer lo que se necesita para poder hacer pues esta corrida. Necesitamos una cámara de electroforesis. ¿Por qué una cámara? Pues es donde vamos a depositar nuestro polímero. Y aquí en esta imagen podemos observar, esta que estoy aquí señalando con el cursor, es una cámara de electroforesis horizontal. ¿Sí? Entonces, este color negro y este color rojo representan el ánodo y el cátodo. ¿Qué es un ánodo, chicos? Si nomás me acuerdo, es la carga negativa. Carga negativa. ¿De qué o de quién? Está bien, pero ¿de quién o de qué? ¿No? Pues de la corriente, ¿no, Miss? Donde se va a conectar del potenciador. Pues si no tenemos ninguna molécula ahí, pues claro que sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el cátodo? El positivo. Ok, entonces siempre lo vamos a ubicar en las cámaras con un color negro al ánodo y un color rojo al cátodo. ¿Sí? ¿Qué es el voltaje, chicos? ¿Qué es el amperaje? ¿Para qué me sirve cada uno? La capacidad de carga, ¿no? La capacidad de carga, ¿cuál? ¿Los dos? Carga eléctrica. El voltaje. El voltaje y el amperaje. ¿O será lo mismo? Todo esto es de física, chicos. La intensidad que soporta el cable. Es la cantidad de corriente, ¿no, Miss? O no sé. Ok, pero ¿qué será? Es la cantidad de corriente, Miss, que está circulando Cantidad de corriente que está circulando en el circuito. Pues yo lo expliqué así como yo, un circuito o algo así. Ok. Entonces,
¿Ustedes qué creen que tiene que ver el voltaje y el amperaje en una electroforesis? Es para calcular en cuánto tiempo va a recorrer la muestra de ADN en el gel de agarosa. Porque me Pero acuerdo eso que tendría que ver con el tiempo, no tanto con esta parte. Sí, O sea, va por ahí la respuesta, pero no tanto. ¿Qué tendrá que ver, chicos? Piénsenle, pues nada más me están contestando los mismos. No le conozco la voz a nadie más, a menos de que los que están contestando ahorita. Por ejemplo, Milagros no le conozco la voz. Itzel no le conozco la voz. Daniela no le conozco la voz. A muchos siempre participan los mismos. ¿Qué tiene que ver esto, chicos? ¿Qué tiene que ver el amperaje, el voltaje, la corriente eléctrica, el tiempo, el ánodo, el cátodo? ¿Por qué es importante en una electroforesis horizontal o vertical también? ¿Por qué no podemos ver, chicos, los resultados así de fácil como lo hacemos en microbiología con algún agar? ¿Podría ser para que haga reacciones? ¿Reacciones como cuáles? O sea, un En poquito el más que explícito. no estoy seguro, pero podría ser como para hacer un tipo de reacción en el gel de agarosa y así poder correr, bueno, marcar bien las muestras de ADN. Ok, nada más esas dos últimas palabritas, correr o marcar, cámbielas por migrar. La migración del DNA. ¿Sí? Ok, va por ahí, Alonso. ¿Qué más, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? ¿Están dormidos? Puede ser lograr una correcta manipulación de la muestra que estamos migrando o corriendo dentro de la cámara de electroforesis, ¿no? Sí. O sea, cuidar mucho la integridad del material con el que estamos trabajando. Ok. ¿Qué más? Pues es que la muestra es arrastrada por medio del voltaje, ¿no? Arrastrada, no, o sea, va migrando. Perdón, migrando. Ajá. Sí, pero entonces con eso, ¿por qué es necesario eso, hija? O sea, está correcto, pero ¿por qué es necesario eso? Para visualizar su recorrido a través del gel de agar, ¿sabes? Ok, pero con eso únicamente no lo puede visualizar. Digo, va por ahí también la respuesta, pero necesitamos de un colorante que se intercale entre esas moléculas para que podamos verlo, que es el bromuro de tirio. ¿Qué se les ocurre? ¿Ni idea? Bueno,
El punto es que nosotros, como les digo, ocupamos un polímero y este polímero es la agarosa, el cual me permite, gracias al voltaje y el amperaje, dependiendo obviamente del tiempo que nosotros le pongamos a la fuente de poder, va a permitir que el DNA migre de un polo negativo hacia un polo positivo gracias a este polímero. ¿Sí? De otra manera no va a poder migrar. Entonces, esta cámara, chicos, de electroforesis, que es esta que vemos aquí, se conectan a una fuente de poder, donde en la fuente de poder nosotros vamos a poder colocar el amperaje y el voltaje, además del tiempo que nosotros podemos establecer para que el DNA migre. ¿Qué es lo que pasa si yo no le pongo un voltaje o un amperaje correcto? Pasa lo que comentaba su compañera, que los geles o el polímero de agarosa se puede quemar y obviamente que ya no dan el amplicón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando no le damos también o le damos menos voltaje del que necesita? Pues se va a tardar 5 horas en poder migrar en el polímero. O sea, aquí el punto es que gracias a estas condiciones, el material genético va a ir, así en palabras coloquiales, va a ir caminando sobre la banqueta, que esa banqueta sería nuestra agarosa. Sí, es como si fuera de cierta manera un tipo cofactor que me va ayudando a impulsar poco a poco el material genético. ¿Para qué? Para que de esta manera, al momento de que ya termine la corrida, con el voltaje correcto, podamos teñir nuestro gel con un agente intercalante de DNA que me permita visualizar con luz ultravioleta el amplicón o el resultado que vamos a emitir. Entonces, ¿qué pasa si yo no le doy un voltaje o un amperaje a la muestra? ¿Por qué no lo podemos hacer como lo hacemos en microbiología? En microbiología utilizamos el agar como el polímero. Bueno, lo que pasa es que la reproducción de las bacterias, de los hongos y de las levaduras, pues no necesita de un aparato o de un equipo como tal para poder reproducirse. Sí, mientras ella o la bacteria que estemos analizando tenga los nutrientes necesarios, pues con ella no necesita de nada más para poder crecer. Lo único que necesita son los nutrientes, el polímero, que en este caso sería el agar, que ahí van obviamente los nutrientes, la temperatura adecuada y el tiempo necesario. Pero ¿qué es lo que pasa con el DNA? El DNA no se puede llevar a cabo de esta manera. El DNA necesita corriente eléctrica, necesita un voltaje. ¿Para qué? Para ayudar a esta molécula a migrar en el polímero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a reproducir en este polímero, a diferencia de microbiología. En microbiología sí se reproduce en el agar. Aquí no. Aquí únicamente lo que queremos ver es la rayita que me va a indicar que tenemos material genético. Y esa rayita se llama amplicón. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Entonces, tenemos diferentes técnicas de electroforesis. Una que se llama horizontal, que por supuesto migra de manera horizontal o acostada, y otra que se llama electroforesis vertical, la cual es paradita, acuérdense. Entonces, en la electroforesis horizontal se utiliza la agarosa y en la vertical se utiliza la acrilamida. Ajá. Mañana vamos a empezar a hablar de las diferencias entre agarosa y acrilamida, para que si no han hecho esa tarea, la hagan para mañana la discusión de la tarea. ¿Ok?
Generalmente en la técnica horizontal se evalúan lo que tiene que ver con el estudio de DNA y en la electroforesis vertical se puede utilizar para ver las proteínas. Sí, mañana vamos a platicar de esto, pero pues prácticamente sería empezar a hablar de las diferencias entre una y otra. Podemos observar aquí en el dibujito, aquí, en esta parte de aquí que parecen como las patitas, va a ir un buffer que generalmente se llama TAE o TBE, que no es otra cosa nada más que trisborato o trisacetato. Y acuérdense que los buffers me sirven ¿para qué, chicos? ¿Regular el pH? Para estabilizarlo, ¿no? Para que esta reacción que va a pasar ahí no me cambie el pH, ¿ok? Que me lo mantenga regulado, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a depender que yo utilice el TAE o el TBE? Si les digo que uno es de acetatos, el TAE, y el otro es de boratos, el TBE. ¿Qué es un acetato y qué es un borato? ¿O qué pH tiene uno y qué pH el otro? Un acetato tiene un pH, creo, más ácido por provenir del ácido acético y el ácido bórico más básico debido a que proviene del ácido bórico. Y ambos pues son un poco considerados como contrapartes debido a sus pHs. Exactamente. Creo. Entonces, ¿de qué va a depender de que yo elija uno o elija el otro? Pues obviamente de las condiciones de mi reacción. Ojo, porque muchas veces esto, el TAE o el TBE, se selecciona dependiendo también del laboratorio en el que estemos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo le puedo decir a usted, vamos a utilizar esta técnica y vamos a utilizar el TAE, pero resulta que esta técnica que yo les estoy compartiendo la hice, no sé, en Torreón, ¿sí? O en la Ciudad de México. Y resulta que la queremos hacer en la Politécnica. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que dependiendo también de las condiciones propiamente del laboratorio, puede ser que no me salga la corrida electroforética con el TAE, sino que tengo que cambiar al TBE. Entonces, bueno, ya vamos a estar hablando mañana de esto porque ya son las 8:22. ¿Sí? Entonces, por favor, denle una repasadita a los conceptos básicos de física como cátodo, ánodo, catión, anión, voltaje, amperaje, corriente eléctrica, intensidad. Todos esos conceptos son importantes, sobre todo en este tema que estamos empezando, que es la electroforesis. Porque si no se lo saben, pues vamos a estar batallando para que puedan entender el tema. ¿Sí? No quiere decir que quiero que se los aprendan tal cual, sino que traten de entenderlos nada más, aunque sea con sus propias palabras. ¿Ok? Listo, bien. Bueno. Entonces, pues yo creo que ya terminamos hasta el día de hoy y vamos a continuar el día de mañana, por favor, chicos. Acuérdense, no bajemos la guardia con las indicaciones de Secretaría de Salud, aunque ya varias cosas vayan a abrir, creo que el 1 de julio, pues vamos a tratar de mantener la sana distancia todavía, lavarnos manos, bañarse, no salir o salir lo menos que se pueda, para que esto ya podamos regresar a la nueva normalidad y regresar a la escuela, ¿verdad? Entonces, pues ya vamos en cuenta regresiva, esperemos que pronto tengamos buenas noticias para irnos a la uni.
¿Sale? Bueno, que tengan un excelente día, pórtense bien y se bañan, chicos. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Gracias, Luis. Nos vemos. Bye.